¿verdad? Tanto el Banco Central como el sistema bancario lo van a hacer, ¿verdad? En función a lo que precisan los agentes económicos, ¿no? En eso consiste el principio de la demanda efectiva, ¿cierto? Entonces, van a colocar lo que van a demandar los agentes económicos. Bien, entonces, en el mercado monetario, quien va a determinar en última instancia, quien va a determinar el equilibrio en el mercado monetario, serán los que demandan dinero, los que demandan dinero. Y en ese contexto, ¿sí? Y en ese contexto, ahora entra en escena la renta real, la renta, ¿sí? La producción real de una economía. Y recuérdese que la producción está relacionado positivamente con la demanda de dinero. Por lo tanto, esta demanda, ¿verdad?, se proyecta a partir, ¿sí? Esta demanda se proyecta a partir de un nivel de renta, llamémoslo Y0. Un cambio, una variación en el nivel de renta nos va a generar cambios en la curva de demanda, ¿sí? Un incremento o una reducción en el nivel de renta va a hacer aumentar o disminuir la tasa de interés para un determinado nivel de oferta monetaria. Es decir, si aumenta la renta, la curva de demanda se va a desplazar hacia afuera y al desplazarse hacia afuera, ¿verdad?, de izquierda a derecha, lo que vamos a tener será una elevación en la tasa de interés, ¿no? Vamos a tener una situación como esa. Bien, por lo tanto, esta curva de demanda, ¿verdad?, tendrá un nivel de renta diferente al nivel de renta anterior, ¿verdad? Ahora, si hay una disminución en el nivel de renta, la curva de demanda se desplaza de derecha a izquierda. Se desplaza de derecha a izquierda, con lo cual observamos una disminución en la tasa de interés. Observamos una disminución en la tasa de interés. Por lo tanto, podemos concluir señalando que cambios en el nivel de renta, ¿verdad?, van a generar cambios también en la tasa de interés. Bien, y esto se puede traducir, ¿verdad?, en esta ecuación, ¿cierto? Entonces igualamos, ¿sí?, la demanda real de dinero con la oferta real de dinero y entonces a partir de ahí proyectamos, ¿verdad?, estas dos ecuaciones. A la segunda se conoce como la ecuación de la curva LM, ¿no? Se conoce como a la ecuación de la curva LM. Bien. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bien, finalmente, veamos ahora el equilibrio. Ya estamos hablando de lecciones propiamente de macroeconomía, por si acaso, ¿no? De lecciones propias de macroeconomía. Entonces, hablemos ahora del equilibrio en el sistema económico de una economía cerrada. De una economía cerrada, ¿sí? De una economía cerrada. Bien, tenemos el mercado monetario, el mercado de saldos monetarios reales, ¿verdad? Y en ella vamos a tener la demanda y la oferta de saldos reales, y luego por el otro lado vamos a proyectar la curva LE. Vamos a proyectar la curva LE. Bien, ahí tenemos la curva de oferta real de dinero, ¿no? Y luego tenemos la demanda de saldos reales. Bien, y ahí tenemos el equilibrio en el mercado monetario. Ahora bien, nos vamos a trasladar ahora a este sistema de ejes coordenados. Y en ese sistema de ejes coordenados, ¿qué tenemos? Tenemos la tasa de interés y tenemos los cambios,
¿verdad?, en la renta real. Esta demanda se proyecta a partir de un nivel, ¿sí?, de la renta real. Si hay una pequeña modificación en la renta de los individuos, ¿verdad?, vamos a tener cambios en la curva de demanda. Pues bien, ahora vamos a proyectar el punto A en este sistema de ejes coordenados. A esta tasa de interés le va a corresponder esta renta real. Ahora bien, si hay un aumento en la renta, la curva de demanda se desplaza hacia afuera, encontrándose un nuevo punto de equilibrio. Y ahí podemos observar que hay un aumento en la renta, genera un aumento en la tasa de interés. Y esto lo podemos llevar, ¿verdad?, al otro sistema de ejes coordenados, ¿no? Y ahí vamos a trasladar el equilibrio del mercado monetario. Si este proceso sigue continuamente, ¿no?, entonces vamos a tener, ¿sí?, un nuevo punto de equilibrio, que es el punto C, y en el sistema de ejes coordenados, ¿verdad?, vamos a tener también un nuevo punto, ¿no?, que es el C'. Si unimos estos puntos, que son puntos de equilibrio en el mercado monetario y en la producción real, vamos a proyectar lo que se conoce técnicamente la curva LM. ¿Sí? Proyectamos la curva LM. Y esa es la curva LM. Recuérdese que es una curva donde observamos que hay una relación directa, una relación positiva, ¿verdad?, entre la tasa de interés y el nivel de renta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ya tenemos la LM, ¿verdad? Ya tenemos la curva LM, ya tenemos la curva IS. Pues bien, ahora veamos el equilibrio en el sistema económico. Bien, y para eso me voy a trasladar a esta otra presentación. Equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y en el mercado monetario, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado, tenemos el equilibrio en el mercado de bienes. Recuérdese que la IS es una gráfica, es una curva, es una línea recta que nos muestra, ¿verdad?, los equilibrios en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Bien. Y ahí lo tenemos, ¿sí? La oferta agregada, la demanda agregada, ¿no? Y vamos a ir proyectando la curva IS. Luego la LM, ¿verdad?, es una curva, es una recta que nos muestra el equilibrio concretamente en el mercado monetario. Entonces tenemos la demanda de saldos reales, tenemos la oferta de saldos reales. Bien, y ahora nos trasladamos, ¿verdad?, al sistema económico. Y ahí en el sistema económico, ¿qué tenemos? Tenemos la tasa de interés de mercado, ¿verdad? Y tenemos la producción real de la economía. Pues bien, ahora bien, la proyección del mercado de bienes es la curva IS, la proyección del mercado monetario es la curva LM, y entonces vamos a tener la IS y la LM, que son dos curvas, la IS con pendiente negativa y la LM con pendiente positiva. Entonces, de esa manera podemos encontrar el equilibrio en el sistema económico. Y el punto de equilibrio, ¿verdad?, nos señala, ¿sí?, que a esa tasa de interés y a esa producción y a ese nivel de producción, el sistema económico está en equilibrio. Bien, no voy a entrar en el análisis analítico, ¿sí?
en el análisis matemático del equilibrio del mercado de bienes. Simplemente lo voy a hacer a nivel de la representación gráfica. Pero ahora bien, la curva IS y la curva LM son herramientas que nos permite apreciar, ¿no?, el desenvolvimiento de una economía. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Supóngase, para ver de qué manera el Banco Central, sus acciones, puede de alguna manera alterar, ¿sí?, el sistema económico. Recuerden ustedes que el Banco Central tiene como una de sus funciones la gestión del dinero, ¿no? Puede decidir alterar la cantidad de dinero que hay en la economía utilizando una serie de instrumentos de política monetaria. En particular, por ejemplo, las operaciones de mercado abierto, ¿no? Las operaciones de mercado abierto. Entonces, veamos de qué manera el Banco Central puede, de alguna manera, influir en el flujo real de la economía, ¿sí? Entonces, veamos. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Bien. Vamos a suponer, ¿sí?, una de las acciones que va a emprender el Banco Central con el propósito de modificar la cantidad de dinero. Por ejemplo, supóngase que el Banco Central está comprando, ¿sí?, activos financieros, bonos, letras del Tesoro. Recuerden ustedes que al comprar estos instrumentos, ¿verdad?, estos instrumentos financieros, lo que está dando a cambio es dinero. Por lo tanto, lo que vamos a tener será un aumento en la oferta de dinero. Consecuentemente, el precio de los bonos va a aumentar, ¿sí? Y esto tiene una implicación muy importante en la tasa de interés. Disminuye la tasa de interés, ¿no? Y esa situación lo podemos observar en este gráfico. Vean ustedes, acá tenemos el mercado monetario, ¿sí? Aquí está la curva IS, aquí está la curva LM. Este es inicialmente el equilibrio en el mercado de bienes. Si, por ejemplo, el Banco Central decide, ¿sí?, aumentar más dinero a la economía, darle mayor liquidez a la economía, eso va a significar una disminución en la tasa de interés, como estamos observando, ¿sí? Vamos a tener una disminución de la tasa de interés. Y eso se traduce en la curva LM con un desplazamiento de izquierda a derecha. Por lo tanto, la economía alcanza un nuevo punto de equilibrio, pasando de este punto a este otro punto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que el Banco Central, ¿verdad?, haya hecho uso de un instrumento de política monetaria, ¿sí?, como el de comprar bonos? Pues sencillamente lo ha hecho. Al comprar bonos, ¿verdad?, le ha dado mayor liquidez a la economía. Y vean el efecto positivo en la economía. La producción real se incrementó, la renta real en la economía se incrementó. Entonces, aquí estamos mostrando, o por lo menos Keynes nos muestra, ¿sí?, que hay una interrelación entre el flujo monetario y el flujo real de la economía, ¿no? Keynes ha podido, ¿no?, ha podido observar, ha podido asimilar, si quieren ustedes, ¿no?, y a través de las curvas IS, LM, mostrar, ¿sí?, que puede de alguna manera influir positivamente en la producción o en la renta real de los agentes económicos, ¿sí?, alterando la oferta monetaria. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario.
Bueno, finalmente, si no hay preguntas, si todo esto está claro, de hecho, para más de uno debe ser un mero repaso, porque seguramente esto lo ha debido ver, lo ha debido estudiar en un curso de macroeconomía 1. Bien, estoy dando por terminado este repasito sobre la visión de Keynes, ¿no?, sobre la economía. Bueno. Bien, para terminar, nos vamos a referir a la política monetaria. Nos vamos a referir a la política monetaria. Bien, ¿qué puntos vamos a tocar? Bueno, vamos a tocar lo básico de la política monetaria. Atentos con esto. Vamos a hablar un poquitito sobre el concepto de la política económica, qué entendemos sobre política económica. Luego nos vamos a referir explícitamente a la política monetaria y luego vamos a hablar los instrumentos de política monetaria y la política monetaria y la curva ILM, que es muy similar a la gráfica que demostré. Luego, el día viernes hablaremos un poquito sobre la política de cambios, ¿sí? Vamos a ver el tema del tipo de cambio, porque el Banco Central tiene que ver no solo con la política monetaria, sino tiene que ver también con la política del tipo de cambio, ¿no? Bien, si nos queda un poquito de tiempo, hablaremos sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Bibliografía. He colgado un librito donde se titula Política Monetaria, Fundamentos y Estrategias. Son varios autores, Fernández, Rodríguez, Parejo, Calvo, Galindo, de la editorial AC. Es un texto muy interesante, valdría la pena de que ustedes lo tengan en su biblioteca. Yo he dejado el documento completo y de ese documento es lo que hemos extraído, este marco teórico conceptual que vamos a compartir con ustedes. Bien, entonces, vamos con el primer punto. Recuerden ustedes que dentro de las ciencias económicas, como es tan amplio el campo de estudio de la economía, la misma se divide en dos grandes áreas. Por un lado está la economía positiva, ¿verdad?, que tiene que ver con la teoría económica, que tiene que ver con la microeconomía, tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con la economía aplicada, ¿verdad? Tiene que ver con el ser, si quieren ustedes, tiene que ver con el ser. Entonces, vamos a tener un marco teórico conceptual para describir al ser, Y por el otro lado está la economía normativa. Bien, antes de pasar a hablar sobre la economía normativa, muchas personas que no son del oficio, que no son economistas, dicen y afirman: los economistas discrepan de forma permanente, afirman así. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, a profesores de administración de empresas, de contaduría, de cualquier otra rama, ¿no?, hacer afirmaciones de esa naturaleza. Efectivamente, los economistas pueden discrepar en determinados temas, pero yo diría que no discrepan, ¿verdad?, en el área de la economía positiva.
ahí los economistas no discrepan, ¿sí? Más al contrario, el economista tiene que contribuir a ese acervo de conocimientos, a ese marco teórico conceptual que describe la economía positiva. Ahí los economistas no discrepan, no discrepan. ¿Por qué? Porque se trata de describir al ser, ¿verdad? Por ejemplo, Perico de los Palotes, ¿sí? Nadie va a discrepar, por ejemplo, cuando le dice Perico de los Palotes es alto. Bien, para demostrar, bastará agarrar un metro flexible, ¿verdad? Y luego medir su estatura. Y efectivamente el sujeto es alto, ¿no? Y ahí no se discrepa. Por lo tanto, en la economía positiva no se discrepa. Los economistas, ¿verdad?, no tienen diferencias. Ahora, hay economistas que se van a quedar en el pasado. Bueno, dejémoslo, es su decisión. Sin embargo, vamos a tener economistas que van a estar a la vanguardia, ¿verdad?, permanentemente informándose de los nuevos descubrimientos, de la nueva contribución de conocimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, aparece otra área de la economía que también es importante y que es la economía normativa. La economía normativa. Y la economía normativa tiene que ver con el debe ser. ¿Sí? Tiene que ver con el debe ser. Y entonces, si vamos a tener un marco teórico conceptual sobre lo que debe ser, ahí sí vamos a tener, ¿verdad?, grandes diferencias. ¿Por qué? Porque de por medio está el juicio de valor. ¿Sí? Por ejemplo, alguien podría decir, Perico de los Palotes es guapo, ¿verdad? Pero si lo miramos muy bien a Perico de los Palotes, ¿verdad? Por ahí algún animal se puede escapar de Perico de los Palotes, ¿verdad? Por lo tanto, el debe ser, ¿sí?, implica juicios de valor, ¿sí? Significa opiniones. Y aquí es donde nosotros podemos discrepar. Y dentro de la economía normativa tenemos la política económica como un área muy importante de la economía normativa. Y entonces nos estamos refiriendo a eso, a la política económica, ¿sí? Y la política económica debe entenderse como la acción deliberada, ¿sí?, del gobierno, que en este caso circunstancialmente administra el Estado para influir sobre la actividad económica del país. Entonces, la política económica son el conjunto de acciones que emprende a alguien, ¿verdad?, con la finalidad de poder influir en el sistema económico, en la economía, en las actividades económicas que se desarrollan en el país, ¿no? Y para eso, obviamente, tiene que haber un marco normativo. Bien, ese es el concepto de política económica. Entonces, política económica son acciones deliberadas, ¿sí?, de parte de, en este caso, el gobierno, para poder influir en el mercado de bienes y servicios, en el mercado monetario, en el mercado laboral, en cualquier mercado que ustedes imaginen. Bien, ¿cuáles son los elementos de la política económica? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de la política económica son los siguientes. Está el gobierno, ¿no?, que es aquella institución que lleva a cabo, que pone en práctica la política económica. Seguro que este gobierno que está circunstancialmente administrando la nave del Estado, ¿verdad?, a la cabeza de su presidente, ¿sí?, seguro que tiene una política económica. Y esta política económica está en estrecha relación, ¿verdad?, con lo que nos han ofrecido en la campaña electoral, ¿verdad?
ellos en la práctica están poniendo en práctica lo que nos han ofrecido, ¿verdad?, antes de hacerse del gobierno. Y entonces, el gobierno será la institución que lleve a cabo la política económica. Los instrumentos, seguro que va a tener unos instrumentos para poder actuar. Entre ellos, por ejemplo, están los ministerios, ¿sí? Entre ellos están los ministerios y están otras instituciones estatales que sirven como elementos, ¿verdad?, de la política económica. Entonces tenemos el gobierno, ¿verdad?, ¿Quién es el que construye la política económica, ¿verdad?, y gestiona la política económica. Luego están los instrumentos, que son los medios para poder llegar a efectivizar esa política económica. Y luego están los objetivos de política económica, que son los fines que desea alcanzar este gobierno. Por supuesto que esos fines, ¿verdad?, van a ser muy altruistas. No creo que haya gobierno, ¿verdad?, que busque diezmar a la población, por ejemplo, ¿sí? Seguramente, ¿sí?, como objetivos de política económica, vamos a tener, por ejemplo, elevar el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Bien, ¿y cómo se diseña y se ejecuta la política económica? Bueno, lo hacen a través de las diferentes unidades del Estado. Y veamos de qué manera se va diseñando y ejecutando la política económica. Está el Estado, ¿verdad? Y luego está el gobierno que va a administrar el Estado, ¿no? Y ese gobierno debe contar con una política económica, debe contar con una política económica. Y la política económica, ¿verdad?, las van diseñando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con el Banco Central. Conjuntamente con el Banco Central. Seguro que deben haber otras entidades, unidades del Estado que contribuyen, ¿verdad?, al diseño de la política económica. Bien, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene como responsabilidad el diseño y la ejecución de la política fiscal, ¿no? Luego, el Banco Central tiene como responsabilidad el diseño y la ejecución de la política monetaria, como también la política cambiaria, Entonces, estas unidades del Estado tienen la responsabilidad del diseño y la gestión tanto de la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Ahora, seguro que lo hace con la finalidad de preservar la estabilidad económica del país, ¿verdad? Seguro que el propósito va a ser ese, ¿no? Preservar la estabilidad económica del país, del Estado. Y en ese afán de perseguir la estabilidad económica, este gobierno, ¿sí?, va por sobre todo a preservar la estabilidad de precios, que de hecho está constitucionalizado, se encuentra en la Constitución. Por lo tanto, este gobierno tiene como responsabilidad preservar el nivel general de precios, ¿no?, mantener estable el nivel general de precios, como también el equilibrio externo, ¿sí?, el equilibrio externo. Y finalmente, el pleno empleo, ¿no? El pleno empleo. Bien, y esta tríada de elementos, estabilidad de precios, equilibrio externo, pleno empleo, le va a dar, ¿sí?, a la economía, ¿verdad?, le va a dar al país crecimiento económico sostenido, ¿no? Le va a dar crecimiento económico sostenido. Bien, dentro de la literatura económica se han identificado una serie de objetivos de política económica, como cuáles, por ejemplo, crecimiento y desarrollo económico, ¿verdad? Luego, pleno empleo, estabilidad en los precios,
distribución de la renta y de la riqueza, equilibrio de la balanza de pagos. Bien, bueno, esto como una mera introducción de lo que es la política económica. ¿Alguna consulta hasta acá? Hola. Quedó claro, Lisa. ¿Seguro? ¿Te puedo tomar un examen, María del Carmen? Ya se asusta usted, ¿no? ¿Ah? No, Lisa, Cuando estoy un hablamos de... poquito mal de la garganta. ¿Estás malita, María del Carmen? Sí, Lisa. ¿No estás con COVID, niña? No, Lisa. Solamente que estoy un No. poquito resfriada en la garganta. Ya, de todos modos, un buen antigripal, ¿sí? Que de alguna manera combate el COVID, es un producto que se llama Tamiflu, es un antigripal. Si ustedes entran al internet, justo está desarrollado, está producido con aquellos nutrientes que matan el COVID, ¿no? Por lo tanto, el Tamiflu es un buen antigripal, como también es un buen antiviral, ¿no? Y luego el ibuprofeno, me parece, ¿no? Para aquellas personas que están llevando el COVID por delante. Chicos, cuídense, no se expongan, cuiden a su familia, muchachos. Bien. Johnny Martínez. Está durmiendo Johnny Martínez. Seguro que está durmiendo. Hola. Johnny. No está nuestro amigo Johnny, ¿no? ¿Qué estará haciendo? A ver, doña Lisette Leaños. ¿Me escucha? Sí, Lisa. ¿Tienes tú alguna consulta? Por el momento no, Lisa. ¿Lo has entendido? ¿Cuándo llevas política económica? ¿Cuándo le toca tomar la materia de política económica? Creo que en el próximo semestre, no sé, Lisa. Ya está cerquita ya. Ya está cerquita tu materia. Bien, esperemos que tengas un buen curso de política económica. Y tener un buen curso de política económica es, ¿verdad?, recordar lo que has hecho en el curso de economía fiscal y recordar lo que has hecho en el curso de economía monetaria. Bien, nos vamos a referir ahora a la política monetaria. Vamos a hablar un poquito de la política monetaria. La política monetaria hay que entenderla como un instrumento de política económica, para empezar, ¿sí? Es una herramienta muy importante de la política económica. Entre ellos está la política fiscal, la política cambiaria, y podríamos encontrar muchas otras políticas. O sea, la política económica es tan amplia que no solamente tiene que ver con la política fiscal, monetaria y cambiaria, sino que también tiene que ver con otro tipo de políticas. Por ejemplo, las políticas sectoriales. Seguro que este gobierno debe tener una política sobre salud, sobre hidrocarburos, ¿sí?, sobre empleo, ¿verdad? Y así podríamos encontrar una serie de políticas, ¿no? Y entonces esas son las políticas sectoriales, ¿no? Esas son las políticas sectoriales. Esperemos que ustedes tengan un buen curso de política económica, ¿no? Bien, ahora nos vamos a referir a la política monetaria.
La política monetaria hay que entenderla como el conjunto de acciones, ¿sí?, que emprende el gobierno, son acciones deliberadas de parte del gobierno con la finalidad de afectar el funcionamiento del mercado monetario, ¿sí? Y lo hace a través de la masa monetaria, a través del dinero. Bien, ahí tienen ustedes una definición en un documento de trabajo que fue elaborado por un economista muy importante, Cardona, en el año 2008, y él define la política monetaria como aquel conjunto de acciones, ¿verdad?, que emprende la autoridad monetaria, ¿no?, sobre la cantidad de dinero existente, ¿no?, sobre el precio de los pasivos, que en este caso está hablando de los activos financieros, con la finalidad de modificar las decisiones del público en el gasto, consumo e inversión, y así alterar variables generales como el nivel de precios. Entonces acá tienen una definición muy trabajada, ¿no?, de este economista de apellido Cardona, ¿no?, que en palabras más, palabras menos, es lo que acabo de señalar. Bien, ¿cuáles son los efectos de política monetaria? Primero hablemos sobre los tipos de política monetaria. Existen dos tipos de política monetaria. Por un lado está la política monetaria expansiva y por el otro lado está la política monetaria contractiva. Entonces, definamos estos dos conceptos. La política monetaria expansiva, ¿no?, es aquella situación cuando el objetivo es colocar más dinero en circulación, darle mayor liquidez a la economía. Entonces, si el Banco Central, ¿no?, en coordinación con otras unidades del Estado, ¿sí?, gestionan, ¿no?, diseñan y gestionan, ¿no?, con el propósito de darle mayor liquidez a la economía, lo que está haciendo en el fondo es practicar una política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva. Y lo contrario, ¿verdad?, lo contrario es quitar dinero de la economía, ¿sí?, quitar dinero en circulación de la economía, ¿no? Entonces, ahí tenemos conceptualmente, ¿sí?, estos dos tipos de política monetaria, ¿no?, la política monetaria expansiva, por un lado, y la política monetaria contractiva o restrictiva. Bien, gráficamente vamos a mostrar estas dos políticas, ¿sí?, como efectos de la política monetaria. Por ejemplo, si el Banco Central decide vender bonos del Estado, lo que vamos a tener será una contracción monetaria. Por lo tanto, vamos a tener una política monetaria restrictiva. Y gráficamente, vamos a tener lo siguiente. Vamos a practicar una política monetaria restrictiva. Eso significa disminuir la masa monetaria, ¿sí?, disminuir M1, ¿no? M1. M1 es billetes y monedas, ¿verdad?, más depósitos en cuentas corrientes. Y al disminuir M1 se eleva la tasa de interés. Bien, veámoslo. El Banco Central, ¿no?, por órdenes, ¿verdad?, de instancias gubernamentales, ¿verdad?, es disminuir la cantidad de dinero. Estamos disminuyendo la cantidad de dinero. Inicialmente esta era la tasa de interés, ¿verdad? Ahora se eleva la tasa de interés, ¿no? Se eleva la tasa de interés. Entonces, cuando el Banco Central practica una política monetaria contractiva, se eleva la tasa de interés. ¿Qué efectos tiene en la economía esto? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene en la economía? Cuando el Banco Central practica una política monetaria contractiva, la curva LM, ¿verdad?, se desplaza de derecha a izquierda. Y entonces observen ustedes que lo que vamos a tener será una disminución. Vamos a tener una disminución en la producción, en la renta real, ¿sí? Se eleva la tasa de interés
y se contrae la producción, ¿no? Entonces, el efecto de una política monetaria contractiva significa en el fondo, ¿verdad?, disminuir la producción de una economía. Entonces vamos a tener acá la tasa de interés y acá vamos a tener la nueva tasa de interés. Bien, entonces eso lo anotamos, ¿no? Disminuye la producción, disminuye la renta real de una economía. Si al contrario compramos bonos del Estado, el Banco Central está practicando una política monetaria expansiva. Consecuentemente, hay un aumento en la masa monetaria, ¿no? Y vamos a tener como implicación una disminución en la tasa de interés, ¿no? Y eso lo podemos mostrar en el mercado monetario, ¿no? El Banco Central aumenta la cantidad de dinero a través, ¿sí?, de un instrumento, ¿verdad? Y luego disminuye la tasa de interés. Gráficamente, la curva LM se desplaza de izquierda a derecha. Luego entonces podemos observar que cuando el gobierno, a través, ¿sí?, de la instancia correspondiente, que es el Banco Central, decide poner en práctica una política monetaria expansiva, lo que vamos a tener en el fondo será un aumento en la producción. Vamos a tener un aumento en la producción. Bien, ahora, ¿cómo podemos practicar la política monetaria contractiva y cómo podemos instrumentar una política monetaria expansiva? Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, veamos un par de cosas más. Veamos un par de cositas más. Voy a borrar esto. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el Banco Central. Ya lo hemos hecho tiempo atrás, por cierto. Ya lo hemos hecho. El Banco Central, ¿sí? El Banco Central tiene una lista de funciones, tiene una serie de responsabilidades, entre las que podemos destacar la emisión de billetes y monedas. La emisión de billetes y monedas, ¿sí?, es responsable del diseño y la ejecución de la política monetaria, supervisa e inspecciona el funcionamiento de entidades financieras, gestiona las reservas bancarias, controla las reservas bancarias, fija la tasa de interés de corto plazo a través de la llamada tasa de redescuento. Y hemos visto hace un par de momentos que a través de operaciones de mercado abierto, ¿sí?, definición de tasas de redescuento, etcétera, etcétera, puede influir de forma efectiva sobre la producción, sobre el empleo y sobre el nivel general de precios de corto plazo, ¿no? Lo hemos visto en el modelo ISL. Lo hemos visto en el modelo ISL. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria? Recuerden ustedes que los bancos centrales lo que buscan es la estabilidad de precios, buscan la estabilidad económica financiera. Ahora, lo hacen ya sea de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Afecta, ¿no?, sobre esto que está constitucionalizado, estabilidad de precios, estabilidad económica y financiera, ¿verdad? Lo hacen a través de
una serie de variables económicas, entre las que podemos destacar la tasa de interés, la masa monetaria, el crédito en la economía. Bien, entonces estas tres variables económicas, ¿sí?, las va manipulando, las va afectando, las va controlando, ¿sí?, los bancos centrales. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria, ¿no?, con el propósito de alcanzar sus objetivos, como por ejemplo estabilidad de precios, ¿sí? Están las operaciones de mercado abierto, están los préstamos del Banco Central al sistema bancario, que son a través de las operaciones de redescuento, están los préstamos del Banco Central al sector público y está el coeficiente de reserva o el coeficiente legal de caja. Estos instrumentos de política monetaria terminan afectando sobre la base monetaria, en algunos casos y en otros sobre el multiplicador monetario, ¿no? Y en definitiva tiende a afectar a la oferta monetaria, que es lo que hemos visto, ¿verdad?, en el modelo de oferta monetaria. Entonces, estamos integrando, ¿sí?, la oferta de dinero como también la demanda de dinero a través de los instrumentos de política monetaria. Recuerden ustedes que la oferta de dinero es el multiplicador multiplicado por la base monetaria. Las operaciones de mercado abierto, ¿verdad?, van a afectar a la base monetaria. Los préstamos del Banco Central al sistema bancario va a afectar a la base monetaria. Los préstamos del Banco Central al sector público va a afectar a la base monetaria. Luego, un cambio en el coeficiente de caja, en el coeficiente de reserva, va a afectar al multiplicador monetario. Y por ende, va a afectar a la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, variaciones en la base monetaria implicará variaciones en la oferta monetaria, ¿sí? Bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bien. Bueno, vamos a quedar acá. Hoy día es 12, ¿verdad? Sí, listo. Hoy es 12. Bien. El 14 yo voy a terminar todo lo relativo a la materia y entonces el examen estaríamos dando el 21, por si acaso. Estaríamos dando el día 21. El viernes 21, ¿sí?, exactamente van a tener una semanita para que ustedes se preparen para su examen final. Por si acaso, no va a haber repechaje, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente después de esto ustedes tienen la mesa examinadora. Entonces la mesa examinadora es el repechaje. Y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Para matricular la mesa examinadora, ¿no?, hay una condición de por medio, tiene que el estudiante haber reprobado la materia, ¿cierto? Por lo tanto, la mesa examinadora es el repechaje. Entonces, prepárense, muchachos, ¿sí? Prepárense muy bien para este examen. Y la práctica referida a esta última la van a presentar máximo hasta el domingo 16. ¿Sí? A ver, vamos a pasar clases el 14, 15, 16. Sí, hasta el domingo 16. De tal modo que el 16, 17 en adelante se dedican simple y exclusivamente a estudiar, ¿no?
Y el examen estaríamos dando en horarios de clase el día viernes 21. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, yo le he pedido a todos ustedes, ¿sí?, que me hagan un trabajo de campo, ¿sí? Espero que estén ya culminando con ese trabajo de campo, ¿no? Lo que tiene que hacer el estudiante es agarrar un tema en particular que tiene que ver con la economía monetaria y el día domingo 16, como fecha última, me estaría enviando el trabajo de fin de curso, ¿sí? Es un ensayo, ¿sí? Es un ensayo, es un trabajo de investigación, pueden tomarlo como una monografía también. Ya ustedes definan el estilo de ese documento. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario. Bueno, chicos, que tengan una tarde bonita.